El día de hoy sería ya la 10ª clase, ¿sí? Y vamos a iniciar con la parte de equinos, ¿sí? Entonces vamos a iniciar con los planos, articulaciones, músculo, todo lo que corresponde para que ustedes puedan dar buenas referencias sobre los planos, sobre todo. Ya, pues vamos poniendo atención. Eh, Dentro de lo que es los huesos, las articulaciones, los músculos y todas las regiones y aplomos en los animales, sí, existe una nomenclatura que se basa en términos técnicos para direccionar las partes o los planos del cuerpo. Esto se da como referencia a una base anatómica que enfoca todo lo que es el esqueleto, las articulaciones, músculos, como les indiqué. Y mediante la nomenclatura anatómica se ha dividido, por ejemplo, de acuerdo a la región que se estudia o al sistema que se estudia, en especialidades. Por ejemplo, la osteología, ¿sí? Que comprende el sistema esquelético, estudia los huesos, ¿sí? No me van a decir si yo les digo qué especialidad estudia los huesos, no me van a decir la huesología, ¿sí? Pues la especialidad que estudia los huesos es la osteología. Y así, digamos, la que estudia las articulaciones es la artrología o sindesmología. ¿Sí? Aquí está mal la R, ¿no? Es acá antes. Artrología. La que estudia los músculos, miología. Mio, músculo, logía, estudio. ¿Sí? Todo lo que termina en logía es estudio, ¿no es cierto? Y lo que corresponde a la parte anterior sería el término a cual describe. Por ejemplo, esplagnología al estómago, intestino, ¿sí? Y la esplagnología incluye pulmones, riñones y ovarios inclusive, hasta testículos. La endocrinología estudia lo que es el sistema endocrino, o sea, las glándulas. La neurología, el sistema nervioso, lo que comprende el encéfalo, la columna. La angiología, el corazón, los vasos sanguíneos. La estesiología, los ojos. Y así infinidad de especialidades que se han desarrollado en base a cada región. Entonces, esas son los especialistas o las especialidades. La nomenclatura anatómica indica en forma precisa qué parte o qué dirección del cuerpo nosotros tratamos de técnicamente indicar. Entonces, de acuerdo a eso, los términos de orientación, por ejemplo, si yo digo dorsal, ¿sí? Se refiere en dirección al, a la columna vertebral, o sea, hacia el lomo. Si yo digo ventral, está alejado de la columna vertebral, ¿sí? O sea, hacia la parte del vientre. Si yo digo craneal, en dirección a la cabeza. Si yo digo caudal, en dirección a la cola. Si yo digo rostral, hacia el rostro o la nariz. Proximal, en dirección más cercana, o sea, la parte más próxima al esqueleto, como decir, y distal, como alejándose. Y esto ya vamos a ver en un gráfico para que comprendan mejor. En lo que es planos, nosotros tenemos el plano medio, plano transverso, plano sagital, dorsal, palmar y plantar. Y es así como vemos en esta foto. Entonces tenemos los planos, ¿no es cierto? Si yo decía en dirección dorsal, quiere decir hacia arriba, ¿no es cierto? Hacia la columna vertebral. Si yo digo en dirección ventral, sería hacia abajo, hacia el vientre, ¿sí? Si yo digo craneal, hacia la cabeza, ¿no es cierto? Y si yo digo caudal, hacia la cola. Igual aquí podemos aplicar los términos lateral, medial, ¿sí? Igual en la cara, dorsal, rostral
y la parte de abajo ventral. Entonces yo digo cráneo dorsal, estoy en la parte del cráneo, pero en la parte dorsal, o sea, en la frente. Yo digo en la parte cráneo ventral, entonces yo estaría en la parte de debajo de la quijada, como es. ¿Sí? En lo que es los miembros, tenemos, por ejemplo, la parte dorsal, perdón, la parte dorsal que corresponde a la parte por encima, digamos, del casco, ¿sí? Y palmar hacia atrás. Igual acá en la pata, dorsal por delante y plantar hacia atrás. O sea, palmar en las manos, como decir, en los miembros anteriores y plantar en los miembros posteriores. Pues los planos igualmente, superior e inferior. Ya vamos a ver los planos medios, sagitales y todo. Lo que les decía, si yo digo en dirección proximal, está más próximo o cercano al esqueleto. Y si yo digo en dirección distal, está más alejado del esqueleto. ¿Sí? Entonces, de esta manera nos referimos en direcciones cuando se estudia o se detalla algún diagnóstico en los animales. Entonces, yo digo, puedo tener una cojera a nivel distal, ¿sí? En la parte del miembro anterior izquierdo, por ejemplo. O tengo un dolor o inflamación a nivel proximal, ¿sí? A nivel proximal cerca del hombro, por ejemplo, o cerca del pecho. Entonces, próximo hacia arriba y distal hacia abajo, acuérdense, más lejano. Aquí igual, dorsal hacia arriba, acuérdense, hacia la columna vertebral, o sea, todo lo que es el dorso, como decir, ¿sí? Y ventral, todo lo que refiere a la parte del vientre. Listo, entonces yo les pongo esta foto en un examen, entonces les digo, identifiquen los planos, usted me va a decir, este es el plano dorsal y acá es el plano ventral. Igualmente, si vemos de frente al animalito, acá es dorsal y acá es ventral. En los miembros, como les decía, la flecha azul indica proximal hacia arriba, más cerca del esqueleto, y distal más lejos del esqueleto. ¿Sí? Craneal igual. Craneal hacia el cráneo y caudal hacia la cola. Y acá, como les decía, dorsal por encima de la mano o de la palma y palmar la parte que asienta, obviamente, ¿no? La palma. Y acá igual en las patitas o en el tren posterior, dorsal por delante, en la parte superior de la patita y plantar pues la parte que asienta ya en el suelo. Entonces, esto se aplica bastante en términos para radiología, ¿no? Pues para hacer las placas radiográficas o para describirse en ciertos planos técnicos igualmente. Rostral hacia el rostro, caudal hacia atrás. ¿Sí? Si solo estamos estudiando, como decir, la cabeza, entonces sabemos que acá es caudal atrás y rostral adelante. Si digo acá arriba, ¿cómo sería? Dorsal y acá abajo, ventral. Aquí, por ejemplo, haciendo un plano medio, tenemos la línea media, ¿no es cierto? Que baja acá y tenemos lateral y lateral. Y medial, lo que corresponde a la línea media. ¿Sí? Entonces, se puede decir que yo quiero hacer una placa radiográfica, por ejemplo, desde el plano lateral, para que ingrese, por ejemplo, aquí la luz o los rayos X ingresan por aquí y salen por acá. Entonces, la placa lo voy a escribir como una placa radiográfica lateral. Pero si quiero lateromedial, entonces el rayo entrará medio de lado para tratar de que sea lateromedial. ¿Sí? Listo. Entonces, en el sistema esquelético, ya hablando de la osteología, la función principal del esqueleto es protección, ¿no es cierto? O sea, rigidez por medio de los depósitos de calcio y fósforo. Tenemos que los huesos son la principal reserva de calcio y fósforo. Las funciones como tal, por medio de los huesos, pues puede actuar como palanca para ciertos movimientos.
¿sí? Por medio de la médula ósea tenemos la formación de elementos hemáticos como lo que es los glóbulos rojos, las plaquetas, ¿sí? Todo lo que interviene en los elementos de la sangre y para ciertas inserciones de los músculos. Para eso nos sirve el esqueleto, porque en los huesos se van a insertar los músculos. Entonces, se da una clasificación de acuerdo a las dimensiones óseas, de acuerdo a la organización de los tejidos. Entonces, por ejemplo, de acuerdo a las dimensiones óseas, por ejemplo, tenemos los huesos largos, como el fémur, el húmero, que tienen una función de palanca. El fémur es de la pierna, el húmero es del brazo. Huesos planos, los del rostro o los del cráneo, que son para una protección vital de ciertos órganos de función primordial, ¿no? Tenemos huesos cortos, como los de las manos o los de los pies, como el carpo y el tarso, ¿sí? Que ayudan en una función amortiguadora, ¿sí? Para el desplazamiento de los animales y todo eso. Y huesos irregulares, como las vértebras, ¿sí? Que pueden ser pares o impares en la línea media. Ciertos huesos que se los conoce como huesos neumáticos, ¿sí? De acuerdo a lo que es la capacidad rostral en los maxilares, ¿sí? Existen ciertos espacios aéreos o senos que se comunican con el exterior. Entonces ahí tenemos ciertos espacios o ciertos orificios por donde van a ingresar arterias, venas, nervios que se comunican tanto con el exterior como con el interior. Y los huesos sesamoideos que se encuentran entre la rótula, ¿sí? O también entre los huesos de las manos y los pies, y que están asociados a reducir la fricción, ¿sí? Y, y como un término de sostén, ¿sí? Para ciertos músculos, ciertos ligamentos, ciertos tendones que van a ayudar en esta parte a cambiar el curso de la movilidad de esta articulación o conformación. En lo que es la conformación de los huesos, tenemos estas tres definiciones que corresponde a la epífisis, que es el hueso largo, ¿sí? Ya vamos a ver en una fotito igualmente. Tenemos la diáfisis, que se refiere al tronco cilíndrico, y la metáfisis, que une la epífisis con la diáfisis. Ya vamos a ver cómo está en una fotito. Entonces, el hueso compacto, el hueso esponjoso, ¿sí? El periosto, que es una membrana fibrosa que cubre el hueso, el endostio, que es la cavidad medular, y la cavidad medular en sí, que ya corresponde a la médula ósea, ¿sí? Entonces, ahí se van a formar las células, ¿no es cierto? O los diferentes sistemas hemáticos. Entonces, aquí en esta fotito, por ejemplo, podemos comprender mejor. Tenemos los huesos, ¿no es cierto? Que corresponde a la epífisis, ¿sí? ¿Qué decía la epífisis? Es la extremidad del hueso largo. Entonces, las extremidades de cualquier hueso largo se van a conocer como epífisis. Mientras que todo el cuerpo del hueso largo se va a conocer como diáfisis. Pregunta de elección, anotarán. La epífisis corresponde a la extremidad del hueso, mientras que la diáfisis corresponde al cuerpo. O si les pongo la foto, pues ya identificar las partes. Y cada epífisis puede estar cubierto de un cartílago para unirse a otro hueso, pues posteriormente, ¿no? Hacer ya una articulación, como se conoce. Entonces, el hueso, ya estudiándole más internamente, lo podemos clasificar en el hueso esponjoso, ¿sí? Que corresponde a una parte más blanda, el hueso compacto, que es en sí la parte más dura, ¿sí? Y la cavidad medular, que es en sí la parte más suavecita, que muchas veces hasta podemos identificar cuando nos estamos sirviendo un pollito, por ejemplo. Sí, que a muchos les gusta morder el huesito, ¿no es cierto?
Pues cuando muerden el huesito, ahí internamente lo que están saboreando es la médula, ¿no es cierto? Entonces ese es el juguito del hueso. Entonces, la cavidad medular que corresponde a la médula ósea. Y un recubrimiento, ¿sí? Que es como una capa súper fuerte, que es el periósteo, ¿sí? Entonces esto es lo que está recubriendo al hueso. Entonces muchas veces cuando alguien, digamos, se cayó, se golpeó, muchas veces solo se fisuran, como dicen, el periósteo, o simplemente se lesionan una parte del periósteo. Entonces es mínimo una fisura. Pero cuando ya se rompe internamente hasta el hueso compacto y esponjoso, pues ya se considera una fractura, ¿no? Entonces, eso entender. Sobre los huesos vamos a, como les decía, se van a insertar músculos, ¿sí? Los mismos que también van a cumplir funciones de extensión y flexión, muchas veces abducción, aducción, dependiendo el tipo de hueso y el tipo de músculo. ¿Sí? Pero esta es la manera de cómo se componen los huesos. ¿Entendido? Entonces, epífisis, diáfisis y los cartílagos que están en cada común. ¿Sí? Entonces, el hueso puede ser esponjoso, compacto y la cavidad medular o médula ósea. Y sobre estos, pues tenemos inserción de tendones, ligamentos, ¿sí? Que van hasta músculos que van a ayudar en muchas actividades. Por ejemplo, aquí podemos ver que el hueso largo, ¿no es cierto? En este caso el fémur, en el humano, esta sería la epífisis, ¿no es cierto? Y acá también, en este caso, sería la epífisis. Mientras que la diáfisis sería esta parte. Entonces aquí tenemos un esquema de cómo trabajan cómo se ve más o menos esquemáticamente un hueso ya en un laboratorio o en un microscopio y cómo se ven las diferentes densidades y de qué nomás está compuesto, ¿no es cierto? Entonces el tejido compacto, esponjoso, igualmente como vimos anteriormente. Las regiones del esqueleto, ¿sí? Hablando ya en sí, ya de todo el esqueleto, tenemos la parte del cráneo, con huesos faciales y craneales. Le sigue la columna, ¿no es cierto?, con sus vértebras. Sobre la columna están las costillas y posiblemente unidas al esternón. El esqueleto apendicular, como dice, corresponde a las extremidades torácicas o pectoral y la extremidad pélvica, que también tiene sus características. Entonces tenemos en este caso la fórmula vertebral del equino, ¿sí? Y vemos aquí que tenemos la primera vértebra que se une al cráneo, digamos, de la columna vertebral, se le conoce como atlas, ¿sí? Y la segunda se conoce como axis. Sobre estas dos hay que proteger bastante sobre golpes, pinchazos, lo que sea, porque si tenemos aquí alguna lesión, es posible que el animal padezca. Entonces, esto es lo más sensible aquí. Y el resto de vértebras se les conoce como vértebras cervicales. La parte de aquí hasta acá serían las vértebras torácicas, todo lo que corresponde al tórax. La parte de aquí hasta la pelvis serían las vértebras lumbares, ¿sí? Lo que es netamente la pelvis sería el sacro, ¿sí? Y las últimas vértebras, que serían la colita, corresponden a las vértebras coccigias o caudales. Tenemos aquí los arcos costales o costillares, ¿sí? Y el esternón, sobre el cual se fusionan las mismas costillas. Entonces, hablando de fórmula vertebral, nosotros podemos decir que el equino tiene 7 vértebras cervicales, ¿sí? En esta parte va a tener 7 vértebras cervicales, aquí va a tener 18 vértebras torácicas,
¿sí? 6 vértebras lumbares, 5 huesos del sacro y entre 15 a 20 vértebras caudales o coxígeas. Entonces, de esta manera se abrevia las fórmulas vertebrales. Y esta es la fórmula del equino. Ustedes de tarea me van a consultar las fórmulas vertebrales de las otras especies que hemos venido estudiando, como es el bovino, el porcino, ¿sí? ¿Cuál más nos falta? El ovino, el caprino, y de las aves también me consultan, de los pollos, ¿sí? Entonces esto, ustedes no se van a demorar ni 10 minutos en consultar. Los van a copiar a sí mismo. Acuérdense que C7, cervicales, T, torácicas, L, lumbares, S, sacras, y C, D, se conoce como caudal, o CO, coxígea, ¿sí? Puede ser CD o CO, que corresponden a las últimas vértebras de la colita, ¿no es cierto? Caudal o coxígea. Entonces me van a consultar las otras especies, las fórmulas vertebrales. Y si yo les pongo en la prueba, indíqueme, por ejemplo, qué vértebras, cómo se llaman las vértebras que están en este segmento. Ustedes me van a poner las vértebras cervicales. Si yo les digo las vértebras que corresponden al dorso o pecho, ustedes me van a decir las vértebras torácicas o también dorsales, también se les conoce, ¿sí? Si yo les digo cómo se conocen a las vértebras que están en el lomo, te van a decir las vértebras lumbares, ¿sí? Se les digo en el lomo. Si yo les digo en la pelvis, te van a decir las vértebras sacras. Y las de la cola, pues, las caudales o coxígeas. Aquí les voy avisando, ¿sí? Entonces, acuérdense, si yo les pongo así, ustedes me tienen que poner esto. ¿Cuáles son las vértebras que componen la columna vertebral? Pues van a decir C, cervicales, región del cuello. Torácicas o dorsales, región del tórax. Lumbares, región del lomo. Sacras, región de la pelvis, ¿sí? Aquí se ve, esto quiere decir el dimorfismo sexual, que a veces hay diferencias entre macho e hembra, una o dos menos, dependiendo de la especie. Y las CO, que vendrían a ser las coxígeas o CD caudales, que corresponden a la colita. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se llaman las vértebras que corresponden a la región de la pelvis? Lady. Torácicas. ¿Quién dijo torácicas? Sacras. 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 Estoy diciendo la pelvis. Sacras. Si yo Pelvis. digo de la región del tórax. Torácicas. Dorsales. O dorsales. Torácicas o dorsales, exacto. Si yo digo el cuello. Cervicales. Cervicales. Listo. Entonces, para que hablen técnicamente y no me estén diciendo tengo dolor de pescuezo. Tanto estar en el teléfono o en la compu, me van a decir tengo dolor cervical. ¿Oyeron? Ya ustedes como técnicos tienen que ir hablando. No sé si ya me duele el pescuezo desde ayer. Ya tienen que hablar ya técnicos ya. ¿Listo? Entonces, más o menos de esta manera son las vértebras cervicales, ¿sí? Entonces, este es un esquema de cómo se ve una vértebra cervical. Las vértebras igualmente están unidas por discos intervertebrales, ¿sí? Por el medio, por la parte interna de las vértebras, va a recorrer toda la médula espinal, ¿sí? Con sus respectivos nervios que se van a ir dirigiendo a cada región.
Entonces, esto es lo que más o menos se ve en una vértebra. ¿Sí? Aquí están partes de la vértebra, como les dije, por donde corre la médula, ¿sí? Pero esta parte es como para que tomen más en cuenta cómo es. Si estuviéramos estudiando anatomía, ahí sí les tomara todito esto, pero como no es anatomía, se salva. ¿Sí? El sacro, por ejemplo, puede ser así en una especie y puede ser así en otra especie. ¿Sí? Hablemos que puede ser esta de un porcino y esta puede ser de un bovino, por ejemplo. ¿Sí? Entonces hay diferencias entre especies. Y como les dije, aquí están, pero como les mandé a consultar, esa no les paso. ¿Sí? Entonces, la del hombre también me consultan, ¿no? La del humano. ¿Sí? Para que vean las diferencias con el humano también. Entonces, aquí ya tengo hecho, pero como les mandé de tarea, no les voy a dejar ver. ¿Listo? Entonces aquí está todas las descripciones del esqueleto, ¿sí? Pero como les dije, como no estamos estudiando anatomía, no necesito que se aprendan todos estos términos. ¿Sí? En mi caso, un año enterito estudiamos términos, ¿sí? Lo que es anatomía, pero nosotros en este caso estamos solo en equinotecnia. En los miembros anteriores y los miembros posteriores, en el caballo es lo más importante que nosotros vamos a considerar, ¿sí? Porque es como un artista, digamos, perdón, como un atleta, ¿sí? Cuando el atleta o cuando el deportista, el futbolista se lesiona, ¿no es cierto?, una pierna, se lesiona el menisco, se lesiona la rodilla, pues es posible que hasta ahí termine su vida, ¿no es cierto?, de deportista. Silencien el micrófono, por favor. ¿Quién está por ahí? Ya. Entonces, considerar que lo más importante en los equinos son sus manos y sus patas. ¿Sí? Entonces, si nosotros cuidamos bien de esto, vamos a tener un buen atleta. Igualmente, en el tren posterior, ¿sí? Pues vemos cómo se compone desde la parte del sacro, ¿sí? Toda la pelvis. Tenemos el fémur, ¿sí? Tenemos aquí la tibia, ¿sí? Y abajo ya tenemos el tarso y el metatarso, ¿sí? Que corresponde. En la pelvis consta de 3 huesos fusionados, que son el ilion, el isquion y el pubis, ¿sí? Que juntos van a formar el hueso coxal. Esta es otra pregunta, ¿sí? ¿De cuántos huesos consta la pelvis? De 3 huesos, ilion, isquion y pubis, ¿sí? Entonces, cada uno son del lado, digamos, izquierdo y otro sería del lado derecho. Entonces, hay que tomar en cuenta que son pares, ¿no? Estos huesos de la pelvis. Entonces, si yo les pregunto cuántos huesos componen la pelvis, entonces me van a decir de 3 huesos, ilion, isquion y pubis, ¿sí? Y a la unión entre estos huesos, que sería el ilion izquierdo y el ilion derecho, ¿no es cierto? En la unión de estos dos huesos se lo conoce como sínfisis, ¿sí? Pues cuando se unen dos huesos se conoce como sínfisis. Déjenme ver aquí. Entonces, más o menos, la unión de estos dos huesos, ¿sí? O digamos aquí, por ejemplo, en esta unioncita que se ve aquí, vamos a decir que esta es la sínfisis, ¿sí? Es la unión entre los huesos. Bueno, bovino, eso ya vimos. Esta parte es, bueno, aprovechando que está aquí en esta parte. En el esqueleto bovino no vemos mucho, pero esta es la posición, digamos, fetal, la posición normal, cómo debe estar ubicado tanto el ternero como el potro en el momento del parto, ¿sí? Yo muchas veces le digo, es la posición de Superman, cuando está
volando. Entonces tienen que ir las manos hacia adelante y la cabecita entre en medio de los brazos. Entonces, para que tenga un buen desplazamiento sobre el canal del parto. Muchas veces, cuando los animalitos no logran pasar porque la cadera es muy estrecha, ¿sí? O la pelvis es muy estrecha, se les ayuda con unas cadenitas colocándoles sobre las manos para hacer una tracción y conforme la yegua o la vaquita vaya empujando, se va traccionando nosotros hacia afuera para que pueda seguir saliendo el ternerito o se lo va girando. ¿Sí? Entonces, esta característica del ancho de pelvis, ¿sí? Es muy importante para lo que es las facilidades de parto. Y en lo que es catálogos de genética, hay ciertos parámetros que ya vienen indicando ahí que son animales con facilidad de parto. Esta es una foto real, más o menos, cómo se presentan los animales. Se les coge una cadenita obstétrica y con esa cadenita vamos a jalar conforme la vaquita también va. Para ayudarle, a veces cuando las contracciones también son muy débiles. Entonces, de esta manera es como se encuentran la posición normal del feto. En lo que es los huesos, por ejemplo, de las manos, nosotros vamos a tener ya, bueno, este es de un murciélago, ¿no? Pero para una comprensión tenemos las falanges, ¿sí? En la parte de la mano, no sería la falange, la falangina y la falangeta. Y en el humano igualmente, en los dedos y en los pies, y en los animalitos va a ser igual, vamos a ver. ¿Sí? Por ejemplo, en el delfín tenemos la falange, la falangina y la falangeta, ¿no es cierto? La primera falange, la segunda falange o la tercera falange. Estos son los huesos del carpo en la mano y en las patas serían los huesos del tarso. ¿Sí? Esto sería el metacarpo o metatarso. En cuestión, esto correspondiente a lo que es las falanges, ¿no? En la parte de las manos y los pies. Y ya entrando al tema, como les explicaba anteriormente, a una descripción cuando tengamos ya un problema en fracturas, ¿sí? Y les hablo esto bastante porque consideramos que el caballo, como digo, es un atleta. Y muchas veces hay lesiones en estos animalitos. Nosotros como técnicos tenemos que identificar qué tipo de lesión o qué tipo de término vamos a dar a cada presentación que tenemos. Y como vemos ahí en la primera foto dice, no hay ruptura del hueso. Allí yo les hablaba que solo se lesionaba el periósteo. Es como una pequeña raya, un rayón que se hace, como que se sintió el animal por una tracción muy fuerte. Entonces a eso se conoce como fisura. Cuando ya tenemos ya una parte de hueso expuesta, ¿sí? Pero que no atravesó todo el cuerpo de la diáfisis, o sea, del cuerpo del hueso, pues se conoce como fractura incompleta. ¿Sí? Aquí vemos un corte paralelo, ¿no es cierto? Entonces, esa es una fractura simple. Mientras que una fractura múltiple es la que ya tiene más pedazos, digamos, o sea, ya hay más gravedad en el asunto. Un desplazamiento se puede dar igualmente por fractura, entonces el hueso lo podemos encontrar desplazado, y muchas veces hay herida en músculo, hay sangre, ¿sí? O también hay una incrustación. Entonces, entre el mismo hueso a veces se interpone o se incrusta y pueden causar problemas. Pero sobre todas estas, muchas veces sí hay solución, ¿sí? Porque se los vuelve a unir y se forma ya un nuevo callo óseo para que se vuelva a soldar. Entonces, en el proceso de fractura normal, existe primerito una ruptura de los vasos sanguíneos, o sea, va a haber sangrado o va a haber hematoma, ¿sí? Entonces, a partir de ahí se va a dar una hemorragia, ¿sí?
Y una vez que se controle la hemorragia, se va a formar el coágulo, ¿sí? Cuando ya para de sangrar. Cuando ya se forma el coágulo, enseguida se inicia una invasión de células, ¿sí? De células sanguíneas conocidas como osteoblastos. Aquí está mal, ¿ya? Es la T antes. Acá. Osteoblastos, que son células óseas prácticamente, ¿sí? Las cuales al interponerse sobre la lesión o sobre la fractura van a formar un callo, ¿sí? Que al final va a terminar mineralizándose. Entonces, ese efecto de mineralización se lo conoce muchas veces como el callo óseo. Y este es el proceso normal de una fractura. Entonces, yo les pongo, describa el proceso de una fractura. Entonces, acuérdense que son 7 puntos que debemos considerar desde que la fractura se da. Rotura de vasos, hemorragia o sangrado, coágulo o hemostasis, y la invasión conectiva de osteoblastos para formar el callo óseo que termina dándose la mineralización y otra vez el hueso quedaría en su lugar. En el sistema articular, la sindesmología, ¿sí? es la especialidad que estudia las articulaciones, ¿de acuerdo? La sindesmología. Entonces, la sindesmología es la que va a estudiar todas las articulaciones. Y las articulaciones se van a clasificar de acuerdo a la movilidad, ¿sí? Pueden ser móviles, inmóviles, semimóviles, por el número de huesos, ¿sí? Pueden ser simples, compuestas, las articulaciones, o si es que hay unión, pueden ser fibrosas como los metatarsos que les decía, cartilaginosas también, por ejemplo la sínfisis, acuérdense, la sínfisis pubiana que les indicaba la unión de los dos huesos, los ilion, los sinoviales, que también entre el hombro, el codo, la cadera, por ejemplo, que son uniones, y uniones musculares. Igual. Entonces, las articulaciones sinoviales pueden ser superficies articulares en las que interviene el cartílago articular, la cápsula articular, ligamentos, meniscos, ¿sí? En general en una articulación. Como aquí, pues tenemos, esta es una articulación, ¿no es cierto? Parece que es el fémur. Pues tenemos la cápsula articular, que es todo este rosadito que vemos aquí, es la cápsula, ¿no es cierto? Dentro de la cápsula, ¿sí? La primera capita es la membrana sinovial, ¿sí? Y aquí también entre este ligamento tenemos un recubrimiento que es también membrana sinovial. El cartílago articular, ¿sí? Tanto en esta epífisis de este hueso como en la epífisis de este otro hueso. Tenemos el cartílago articular. Entre los cartílagos y dentro de la cápsula se va a encontrar el líquido sinovial, ¿sí? Muchas veces dicen cuando el deportista ha sufrido mucho desgaste en estas articulaciones, este líquido sinovial es posible que se haya perdido o se hayan desgastado ciertos cartílagos. Entonces ahí hay problemas en esas partes de estas articulaciones. ¿Sí? En los que son muy deportistas puede pasar. Entonces, de acuerdo a los movimientos, tenemos, por ejemplo, los que cumplen flexión, como en el codo, las que cumplen extensión, como en el fémur y la tibia, ¿sí? Rotación, aducción, abducción, de acuerdo a los movimientos, ¿no es cierto? Aducción, es decir, hacia el medio. Abducción, hacia afuera, ¿no es cierto? Circunducción, ¿sí? Como dice, coxofemoral, o sea, la pierna yo lo puedo mover en un sentido redondeado, como circunvalando, ¿sí? Pronación, en cara dorsal hacia arriba, dice la pronación, y la supinación, cara palmar hacia arriba también. ¿Ya? Esto hablamos en la pronación y supinación, hablamos en los miembros anteriores y posteriores, en la parte de la palma o la planta. Y deslizamiento, pues obviamente, los que deslizan como en el carpo. Por ejemplo, yo les decía, si es abducción, hacia afuera. Si es aducción, hacia adentro, ¿no es cierto? Hacia el plano medio. Si es extensión,
pues aquí el rostro hacia arriba, extensión, y si hago hacia abajo, flexión. Igualmente, todas estas articulaciones, todo lo que es azul hace extensión, todo lo que es rojo es flexión. ¿Sí? Supinación, como les decía, y pronación son movimientos como circunvalantes, hacia adentro y hacia afuera de los miembros. En el sistema muscular, ¿quién estudiaba el sistema muscular? Miología. Exacto, la miología. Pues la miología, ¿sí?, es la que se encarga de estudiar los músculos. Y eso en base a los órganos, ¿sí?, van a estar determinados esos músculos, en base a los planos, en base a las regiones, y cada uno va a cumplir una función general como de movimiento principalmente. ¿Sí? Tienen un origen y tienen una inserción, que puede ser en huesos, ¿sí?, que puede ser en ligamentos o en cartílagos, e inclusive en la piel ciertos músculos. La acción sinérgica quiere decir que potencializa, y antagónica que contradice o es contrario, ¿sí? Entonces, cuando tenemos una acción sinérgica, quiere decir que estamos estimulando esa acción. Mientras antagónica es como que reducimos o está en contra, ¿sí? Las formas de los músculos, pues tenemos diferentes fórmulas, ¿sí? Diferentes formas, digamos. Y de acuerdo a las funciones, pues tenemos los tipos de músculos que son, por ejemplo, liso, que corresponde al sistema digestivo, por ejemplo, es un músculo liso, todo lo que es el intestino, el aparato urogenital, ¿sí? Tenemos el músculo cardíaco, que es el músculo del corazón, y todos los músculos esqueléticos, que son los que cumplen movimientos voluntarios, ¿sí? Los componentes de los músculos, igualmente, si estudiamos por capas, va a ser de esta manera, ¿sí? Epimicio, perimicio, endomicio y aponeurosis. Pero en esta parte, como les digo, no quiero que me describan porque esto es más anatomía. ¿Sí? Entonces, más o menos esto es lo que se ve ya en un microscopio haciendo un corte de los músculos, un corte histológico. ¿Sí? Este es un músculo estriado. ¿Sí? Este es, en cambio, un músculo de células. ¿De qué parte es este? No sé qué tejido es este. Del estómago, ¿sí? Este es un músculo liso, entonces, ¿sí? Y en el de acá es el músculo cardíaco. De esta manera es como se ve, o de esta manera es como se ve en esquema los músculos ya cuando se estudia histopatológicamente, ¿sí? Entonces hablábamos del tendón, el músculo, aquí se ve el epimicio, es la fascia más profunda, ¿sí? El endomicio, ya más interno, ¿sí? Y el perimicio entre las fibras de arriba. Bueno, aquí vemos algunos músculos igual como se insertan del origen hacia la inserción y más o menos cómo se componen. Y todos estos músculos en anatomía se los estudia, ¿no? ¿Qué función cumplen? ¿Cómo se insertan? ¿De dónde a dónde? Pues todo esto se puede estudiar. Cada músculo tiene un nombre, por ejemplo, homotransverso, braquicefálico, ¿sí? Todos tienen su nombre. Los tendones, ¿sí?, que cumplen las funciones de conectar los músculos con los huesos, ¿sí?, son con alto contenido de colágeno. Los tendones generalmente se utilizan para la fabricación de gelatinas, ¿sí?, cuando ya los animalitos van a camal, en el caso de los bovinos, todo lo que es tendones, ¿sí?, se clasifica para fabricar las gelatinas, ¿sí? En cuestión de esto. Pues aquí vemos, por ejemplo, los ligamentos y tendones, cómo se insertan, ¿sí?, cómo se disponen a nivel de la columna vertebral. Hablando del equino, tenemos un mecanismo suspensorio, que consiste en un sistema de músculos, tendones y ligamentos entre las extremidades del tren posterior, sobre todo entre el pecho,
que cumple una función como de trabado del miembro sin gastar energía. Y eso es lo que muchas veces se considera lo que el caballo pueden dormir parados. O sea, el caballo es como que se suelta hacia adelante, pero estos músculos del sistema, del mecanismo suspensorio, van a hacer como un trabado para que el animal no se caiga y se quede suspendido como en una hamaca. Entonces, esto es lo que se conoce como el mecanismo suspensorio del equino, ¿sí? Cumple una función como de trabado. Entonces, aquí, bueno, viendo ya lo que les decía, más o menos por aquí están esos músculos, y a lo que el caballito quiere descansar, entonces esos músculos se van a activar y el animal va a descansar como que estuviera en una hamaca y puede dormir como parado. ¿Sí? Ahora en la parte más importante de lo que es ya las patitas hablando, ¿sí? Les hablaba, ¿no es cierto? Que aquí tenemos las falanges, en este caso sería la primera falange, la segunda falange, la tercera falange en el caballito, ¿cierto? Y dentro de eso vamos a tener ciertos ligamentos, ¿sí? O tendones. Y estos van a ser muy importantes, porque si por cualquier situación el animalito tiene algún problema en la locomoción, se debe a que hay lesiones a veces en estos tendones que los he marcado aquí de amarillo, ¿sí? Entonces el tendón flexor digital superficial es uno de los más importantes y el flexor digital profundo también, ¿sí? Entonces estos son los que van a ayudar en el tipo de amortiguación en el caballito. Ya vamos a ver aquí. Por ejemplo, cuando el animalito se desplaza, estos ligamentos son tan elásticos que miren cómo se desplazan hacia atrás y hacia adelante, hacia atrás y hacia adelante. ¿Sí? Entonces, el tendón flexor digital profundo, ¿sí? En inglés, es el tendón más importante aquí en la parte del miembro posterior, ¿sí? O anterior también. Y el tendón extensor digital común por delante también es el más importante, ¿sí? Y ahí tenemos el superficial digital, el tendón flexor digital superficial, que igualmente también se le considera, pero es menos importante que el de acá. Pero si yo les digo cuál es el tendón más importante en el miembro anterior o posterior del caballo para el desplazamiento, va a ser el tendón flexor digital profundo y el tendón extensor digital común. ¿Sí? Pues acordarse que este y este son los más importantes para el desplazamiento y amortiguación o suspensión del caballito. ¿Sí? Hasta ahí, ¿una pregunta o algo? Entonces, eso es lo que tenemos hasta esta parte. Y bueno, ya esto corresponde a cortes. ¿Sí? ¿Quién habló? Dime. Yo. Dime, Fran. Estos tendones solo se ubican en el equino, ¿no? Solo en el equino. Sí, solo en el equino. Obviamente hay descripciones con estos mismos nombres en las otras especies, pero lo hablo aquí en el equino que son los más importantes, considerando como al caballo como deportista o atleta, ¿no? Pues a veces cuando el caballo lo hacen trabajar mucho, es posible que estos tendones se inflamen y los animalitos sienten, después andan cojeando, entonces es porque puede darse una tendinitis, ¿sí? Entonces hay que trabajar a nivel de esto. Muchas veces se aplican ciertos tipos de medicamentos directamente hacia estos lugares, ¿sí? O directamente hacia las cápsulas articulares para aliviar los dolores que tienen estos animales, ¿sí? A veces en competencias de caballos se hacen los bloqueos con lidocaína, o sea, con un anestésico local, para que el caballito no sienta durante la competencia, que dura 5 a 10 minutos. Y una vez que termina la competencia, a lo mejor gana, pero el caballito queda hecho pedazos, ¿sí?
Hay mucha gente que a veces hace esto por ganar competencias. Bloquean a los animales estos tendones para que los animales durante la competencia no tengan dolor y corran a toda velocidad, pero muchas veces por ganar terminan lesionando completamente al animal y ahí es más complicado recuperar. ¿Sí? Pues tomar en cuenta eso. Bueno, en regiones de interés zootécnico, esto está aquí por lo que hacían los cortes en las prácticas del final, ¿sí? O más o menos esta es una carne de alta calidad, cómo debe estar dispuesta la grasita entre el músculo, ¿sí? Mientras más disposición de grasita tengan entre el músculo, pues más suculenta, más sabrosa y más cotizada a nivel de mercado, ¿no? Pues aquí tenemos más o menos las bases, las articulaciones, los grupos que intervienen y cómo se llama cada corte comercial de acuerdo a la región que se está cortando. Pero esto más en el bovino, ¿sí? Para que tomen en cuenta. Yo les hablaba los aplomos la otra vez, ¿sí? ¿Cuál es el ideal? Muchas veces si nosotros queremos comprar animalitos o estamos ya, algunos de ustedes a lo mejor se vaya a dedicar a ser juez de feria, ¿sí? Pues si ustedes van a una feria y les dicen, ¿sabe qué? Ayúdeme usted como técnico siendo juez de estos animales. Ustedes tienen que ver que los aplomos, ¿sí? O sea, los aplomos corresponden a que los miembros deben estar totalmente alineados, ¿sí? En una línea imaginaria, ¿sí? Que sea totalmente vertical. Mientras que si vemos acá, aquí por ejemplo está desplazado de la línea media y aquí igualmente. Entonces esto no es bueno, lo ideal sería esto. Igualmente viendo un tren posterior desde la parte trasera, lo ideal que esté bien aplomado, sus miembros totalmente rectos, que no estén hacia adentro, ¿sí? O hacia afuera las pezuñitas. Entonces estos animales son con malos aplomos o desaplomados. Muchas veces van a tener problemas o dificultades en el desplazamiento. Y a veces se rozan los cascos, se rozan los corvejones, la rodilla, entonces eso no es bueno en aplomos. Y peor aún si es un caballo considerado para atleta, ¿no? Para deportista. Igualmente, lo ideal aquí, una línea imaginaria desde la base de la cola y que esté con el corvejón igualmente alineado. El casco igualmente, no muy separado de la línea media imaginaria. Como vemos acá está muy adelantado, acá está muy salido, ¿sí? Y acá igualmente está muy adelantado también. Aquí vemos la conformación, igualmente como se puede ver, lo que yo les decía, cuando los animales están mal aplomados, cuando se desplazan, por ejemplo, sus piernas o sus manos pueden chocar. Y eso va a hacer que los animalitos se pisen los talones, o se pisen los herrajes, o se lastimen entre ellos muchas veces y no pueden desplazarse bien. Entonces, de esta manera se puede ayudar. Aquí vemos igualmente los aplomos en las pezuñas, ¿sí? Este es el ideal, como debe estar, en un ángulo de 45 grados casi. Si trazamos una línea imaginaria aquí, este sería el plano horizontal, y en un ángulo de 45 grados debería estar el casco. ¿Sí? Aquí está muy parado, igualmente acá, y acá está muy acostado. Los talones son muy bajos. Entonces eso puede presentar problemas a largo plazo a nivel de estas articulaciones. Los animalitos pueden presentar inflamaciones o dolores y va a haber problemas en los desplazamientos. Igualmente acá, ¿ven? Todas estas zonas que se marcan es porque van a ser afectadas en un futuro si estos aplomos no son considerados aptos, ¿no? Ideales. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Ha entendido? Ingeniero, Sí, dime, Roosevelt. ¿de qué tiempo a qué tiempo tarda en la recuperación de alguna ruptura del hueso de un animal? De un Depende. mular, por ejemplo.
Depende lo que te decía, hablando de fracturas, acuérdate que había las fracturas como fisuras, había simples, compuestas, ¿sí? Dependiendo qué tipo de fractura primero. Segundo, si tú hiciste una buena sujeción, una buena inmovilización de ese miembro afectado, va a ayudar bastante a que se recupere más pronto. Al inmovilizar y al acomodar, como decir, de la manera más normal posible que se pueda, porque obviamente una fractura nunca va a quedar bien. Entonces, en mi caso, si digamos yo trabajo en una caballería donde solo trabajan con caballos para salto equino, por ejemplo, o caballos trotones o caballos de cuarto de milla, que son para competencia. Si yo tengo un animal que ya sufrió un tipo de fractura y eso, es posible que ese animal nunca más vuelva a participar en una competencia, ¿sí? Porque nunca va a quedar bien un animal con fractura, ¿sí? Pues por eso hay que cuidar súper bien a los animalitos, evitar, sobre todo cuando son nerviosos, a veces en los transportes de los animales, tener todas las medidas adecuadas, porque eso es lo que principalmente afecta a las caídas o los golpes, eso es lo que va a lesionar a los animales. ¿Sí? Pero dependiendo la medicación que tú manejes y el tiempo también de descanso, va a influir mucho en el tiempo de recuperación. Pero yo te diría que mínimo una fractura, unos 3 meses siquiera. ¿Sí? De 2 a 3 meses es una fractura sencilla. Si es que ya es complicado, ya pues medio año, un año, dependiendo. ¿Sí? Ya, ingeniero, muchas gracias. ¿Alguna otra inquietud? Doctor, pero dicen que en el caso de los mulares que se le pone el carretón para la palma, que si tiene algún brazo o pata quebrada, que ya no valen. Claro, pues porque imagínate un animal, una mula que va a cargar una carreta, es un animal de tracción. Entonces, un animal de tracción necesita que sus 4 miembros estén bien apoyados en el piso porque está alando una gran cantidad de peso. O sea, está poniendo a prueba todos sus músculos y toda la función esquelética. Y obviamente, pues si un animal ya tiene algún problema esquelético, algún tipo de lesión, fractura, difícilmente se va a desempeñar adecuadamente, ¿no? Entonces, cuando ustedes compren caballos o vayan a ayudar a alguien a dar viendo, revisar súper bien el tema de patas, sobre todo. ¿Sí? Que no haya heridas, que no haya cortes, que no haya bultos, inflamaciones, sobreposiciones de huesos. Todo eso, porque todo eso va a repercutir sobre el desempeño del animal. ¿Sí? Cuando uno compra mulares también hay que ver así los plomos. Lo mismo, ¿sí? Lo mismo tienen que ver. Y bueno, hasta aquí creo que vamos a quedar. En este caso, se haría con la Perdón. se haría con la palpación, ¿no? Claro, sí, con la palpación hay que ir revisando los miembros, ¿sí? Los músculos, todo eso. Y posiblemente ya vamos a ver cómo nos organizamos para ver si hacemos más que sea videos didácticos o algo para organizarnos en salir más que sea un día al campo, ¿sí? Ya vamos a ver. Todavía tenemos 2 semanas para hacer eso. A la hacienda de Gary ahí. El problema es que no nos podemos desplazar todos, como ustedes saben, por el tema de la emergencia. Entonces estaba pensando más bien ver si trabajamos en grupos de 2 o 3 personas, de acuerdo a las zonas donde ustedes se encuentren. A ver si yo me puedo desplazar en tal caso a donde ustedes, si ustedes tienen algún animal, algo que podamos hacer. O de lo contrario, en las diferentes zonas que ustedes se encuentren, yo programar tareas, porque casi trabajo en toda la zona, ¿no? Entonces, programarles tareas en alguna finquita, en algo, para que ustedes vean cómo se hace estas actividades en caballos, en borregos o en vacas. Sí, pero ya vamos a ver cómo nos organizamos en el transcurso de estos días. ¿Listo?
Ya que hablaron de mulas, me van a consultar cuántos cromosomas tiene el caballo, sí, cuántos pares de cromosomas tiene el caballo, cuántos tiene la mula y cuántos tiene el burro. ¿Sí? Porque ustedes saben que el burro con una yegua va a dar un mular, pero este mular va a ser un híbrido que no va a ser fértil. ¿Sí? Entonces, consultar cuántos pares de cromosoma y ahí vamos a explicar por qué pasa estas cosas. ¿Listo? ¿Alguna otra inquietud que tengan? Antes de despedirnos. ¿No? Listo. Repasar toda la información que vimos hoy. Lección oral, próxima clase. Ya porque aquí en Equinos máximo hacemos una clase o más y estaremos abarcando todo lo que es en el plano zootécnico. Y posteriormente ya entraremos a ver ovinos y caprinos. ¿Sí? Entonces consultar lo que les acabo de decir. Listo, ya la semana, el miércoles nos vemos pelajes y razas y algo más de lo que nos falta en parámetros reproductivos más que todo. Con eso acabamos. Aquí, ¿sí? Que no es mucho. Listo, entonces nos despedimos y nos vemos el día miércoles y ya no hay más. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Revisar la información y hacer las tareas. Buenas noches, buenas noches. No se olviden poner su asistencia, ¿no? Ya. Listo. Nos vemos, una buena noche. Gracias.